Segunda de Corintios 6, 16 al 18 y luego 7:1. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, ¿quién dijo? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esos ellos somos nosotros, es la iglesia. Versículo 17. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y vosotros me serán hijos e hijas. Dice, ¿quién dice? El Señor Todopoderoso. Y 7:1, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que acabamos de leer. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amado Padre, solo tú puedes hacernos entender tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos a comprenderla, pero aplicarla. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se me ocurre, imagina recibir una carta de un notario donde se te notifica que has recibido una enorme herencia. Gloria a Dios, ¿verdad? Digo, amén, amén. Y en tal fecha te van a convocar para leer el testamento y vas a recibir en esa fecha esa cuantiosa herencia. Bueno, reflexionemos por un instante. Mientras llegue esa fecha, ¿qué va a ocurrir si fuese el caso? Bueno, en mi caso le comparto, yo generaré un montón de expectativas. Wow, ¿qué voy a hacer con esa herencia? ¿En qué la voy a aplicar? Si hay condiciones a cumplir, recibirás tal herencia siempre y cuando, mire, le aseguro que yo me voy a poner las pilas y voy a tratar de cumplir las condiciones. Ahora, la carta, esta noticia que hemos recibido de tal notario en esta ilustración, pues no va a cambiar las circunstancias presentes. Todo lo que esté pasando en ese momento seguirá tal cual. Pero hay algo bien importante que va a ocurrir. Va a cambiar mi mente, mi mentalidad, mis expectativas. Y por supuesto, aplicando esto a nuestra fe, va a aumentar mi fe. Porque eso hacen las promesas del Señor, mis hermanos. Lo primero que empiezan a producir son cambios en nuestra forma en cómo vemos a Dios y cambios en nosotros mismos, por supuesto, en nuestra forma de vivir. Creo que así en cierto sentido funcionan las promesas de Dios. No siempre van a cambiar de inmediato la circunstancia presente, pero sí cambian algo más importante, el corazón de nosotros. Seguiremos enfrentando la vida tal cual viene cada día, pero cuando tomamos una promesa o promesas del Señor, lo haremos con esperanza, con paz, con fe, con fuerza, con dirección. Y eso es lo que enseña la Biblia, que hicieron estos personajes que ilustran con su testimonio para nosotros los cristianos cómo es una relación con el Señor. Esperó las promesas a Abraham, lo sostuvieron y el Señor se glorificó en su vida. Muchas pruebas él tuvo que pasar por ahí. José, no se diga, se le había prometido, él no entendía cómo él iba a tener un lugar de eminencia, de liderazgo, pero eso fue lo que lo sostuvo en los tiempos difíciles. ¿Y qué decir del apóstol Pablo, a quien se le había prometido entre tantas cosas que iba a ir a predicar delante de reyes? Y así fue, y esas promesas lo sostuvieron en tiempos complicados. Repito pues, seguimos con la segunda parte del tema, las promesas de Dios sostienen mi vida. Un rápido repaso de la semana pasada. Algunos impactos de las promesas del Señor, comentamos 5, nutren la fe, orientan la conducta, afirman la obediencia, cambian el carácter, pero cambian el destino. Las promesas nos dan significado y consuelo en el tiempo de la tribulación, de la prueba, en el tiempo del sufrimiento. Las promesas del Señor, por supuesto, hacen algo no menor, impactan nuestras emociones y por ende nuestras actitudes. Y por supuesto, entre otras cosas, las promesas del Señor producen algo bien valioso, mis hermanos.
nos permiten confiar en la recuperación en cualquier cantidad de temas. ¿Qué hablaremos el día de hoy? ¿Cómo apropiarnos de las promesas de Dios? Es el tema que vamos a comentar. ¿Cómo apropiarnos de las promesas de Dios? Repetir lo que también hace 8 días comentamos, que hay una extraordinaria declaración en 2 de Corintios, capítulo número 1, versículo 20, donde el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos ha dicho: porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es ese Él? ¿Se acuerda? Dígalo fuerte. Es Cristo, Cristo, porque todas las promesas de Dios son en Cristo un sí, y en Cristo un amén, así sea. ¿Por medio de quiénes el Señor cumple, hace, obra sus promesas? Nosotros, la iglesia. Pero ¿cuál es el ulterior y superior propósito de Dios al cumplir sus promesas? La gloria de Él, la gloria del Señor, la gloria de Dios, nuestro bien. Y bueno, esa es la primera condición para poder apropiarnos de las promesas del Señor, estar en Cristo. Y la segunda condición para poder apropiarnos de las promesas del Señor, miren nomás qué revelación hoy le traigo yo. La segunda condición para apropiarnos de las promesas del Señor es esta: lea la Biblia. Lea la Biblia. Diga, gloria a Dios, hermano, qué revelación me ha traído hoy. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Algunos, estoy bromeando. Bueno, conocer las promesas, leer la Biblia sistemáticamente a través de los años es la siguiente filmina que le proyecto. Ya están listos ya mi equipo de producción, ¿verdad? La siguiente filmina es un cuadrito muy sencillo, espero les sirva. A través de los años yo he procurado utilizar esto. No es un asunto que descubrí por mí mismo, sino a través de lecturas, de enseñanzas, pero más o menos me he hecho disciplinado en leer la Escritura. Y tómele una foto si le sirve esto. ¿Qué es lo que yo busco en cualquier texto de la Escritura cuando voy a él? Busco en primer lugar responder una pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? El carácter de Dios. El texto que estoy leyendo me está refiriendo si Dios es, como cantábamos, santo, santo, si es poderoso, si es bueno, si es generoso. En segundo lugar, trato de buscar alguna verdad revelada que forme parte de la doctrina. Ahorita le doy ejemplos. En tercer lugar, si hay mandamientos. Y hay muchos mandamientos de Dios para nuestro bien, para su gloria, para nuestro bien. En tercer lugar, busco principios de vida. En cuarto lugar, ejemplos. ¿Cuántos ejemplos nos da la Escritura de personajes o del pueblo de Dios? Y en sexto lugar, busco las promesas. Y las promesas, como hemos venido reflexionando, qué bendición resultan para nuestra fe, pero qué bendición es asirnos de ellas, pero qué bendición cuando Dios las cumple. Identificar el carácter del Señor. En primer lugar, si quieres ya quita la pantalla. Si a alguien le sirve, tómele una foto. No me la tome a mí, tómele ahí a la pantalla. Pero este cuadrito o estos elementos le van a ayudar, se lo aseguro. Trate de hacerlo. Y pienso que le puede redituar en algo más productivo el momento de su lectura bíblica. ¿Qué vamos a identificar cuando decimos acerca del carácter del Señor? Le doy un ejemplo. Mire, Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Qué me muestra esa declaración del apóstol Pablo acerca del carácter de Dios? Lea conmigo en voz alta, adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le deja ver acerca del carácter de Dios esta frase? Que Dios nos ama. ¿En qué nivel de amor Dios opera? En que dio a su Hijo. Dios nos ama. Isaías 6:3, otro ejemplo rápido. Vamos a ir rapidito en esta primera parte del mensaje. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el texto que me dice acerca del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Otro ejemplo, Salmos 115:3. Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué le deja ver acerca de Dios este pasaje? Que es poderoso, todopoderoso y soberano. Hace lo que quiere.
Muy bien. Pero cuando leemos la Biblia también busquemos doctrina fundamental, es decir, verdades reveladas, como por ejemplo Juan 14:6. Estoy seguro que usted se lo sabe de memoria. Adelante, díganlo todos. Juan 14:6. Doctrina fundamental. Le pedí que lo leyera de memoria, no que acá lo leyera en pantalla. Pero bueno, bien por producción. Gracias, muchachos. Es una verdad fundamental de la Escritura, de la fe cristiana, que Jesús es el único camino al Padre. Y así vamos a encontrar verdades reveladas en la Escritura que forman parte del cuerpo de la doctrina cristiana, cosas como que Cristo Jesús resucitó, previamente obviamente murió, declaraciones como que la paga del pecado es muerte o que la salvación es por gracia. Un tercer aspecto que tratemos de buscar cuando leemos algún pasaje de la Escritura son los mandamientos de Dios. Pues no manda cualquiera, manda Dios, donde Dios nos está diciendo, haz esto o no hagas aquello. Le voy a compartir rápidamente 3 mandamientos en los cuales fallamos mucho los cristianos. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, 37 en adelante. Mateo capítulo 22, 37 en adelante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y si es el primero y grande mandamiento, ¿no debería ser el enfoque primario de todos nosotros? Y el segundo es semejante, también ahí fallamos mucho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y versículo 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No vamos a comentar los pasajes, solo estoy ilustrando un aspecto en este punto, que cuando encontremos en algún texto bíblico mandamientos, claramente el Señor dice, quiero que hagas esto o no hagas aquello. Otro mandamiento que le fallamos o que desobedecemos con frecuencia, diga conmigo, amén, pastor, tiene razón. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20. Por tanto, id, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mandamiento? Hacer discípulos. Te pregunto en forma cariñosa, respetuosa, amorosa, sensible y adjetivos similares, pero te pregunto directo, ¿obedeces o desobedeces este mandamiento? Otro ejemplo, Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, aquí es otro mandamiento. ¿Cómo estaremos, mis hermanos, hoy, de obedientes o desobedientes delante del Señor? ¿Cuántos dicen obedientes? Es que todos de alguna manera, ¿verdad, mis hermanos? No nos animamos a decir, no, sí estoy obedeciendo, pero son mandamientos, mis queridos, son mandamientos del Señor. Bueno, cuando leemos la Escritura, identifiquemos mandamientos. Principios de vida será un cuarto elemento que yo te sugiero, busques en tu lectura bíblica, en cualquier porción de la Escritura que estés considerando. Principios de vida, un principio de vida es algo que Dios muestra en la Escritura como tratando de decirnos, así funciona la vida según Dios. O así funciona la vida sin Dios. Lucas 6:38 es un buen ejemplo. Lucas 6:38, principios de vida. Dad y se os dará. Es un principio de vida. Es el principio de la generosidad, que debe normar la actitud del hijo y la hija de Dios. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, te volverán a medir. Es un principio de vida. Es un buen consejo, es un sabio consejo, es un consejo divino. Otro principio de vida como ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes, esa se alcanza, esa será prosperada. Son principios de vida, son consejos sabios de nuestro Señor, que trata de decirnos, la vida así funciona, así la diseñé yo. Otro ejemplo de principios de vida, Santiago 4:6. Santiago 4:6, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué le parece este consejo de nuestro Dios? Es un principio de vida, no podemos quebrantarlo. Si lo quebrantamos nos vamos a topar con la verdad de esta declaración.
Bueno, entonces, cuando leemos un pasaje, yo le estoy compartiendo lo que normalmente yo hago y espero les sirva. Identificamos el carácter de Dios, alguna doctrina fundamental, mandamientos, principios de vida. Un quinto elemento, ejemplos de personajes de la Escritura, hay tantos, o del pueblo de Israel. Filipenses 1:21, qué gran ejemplo del apóstol. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí están dos criterios normativos de vida a través del ejemplo del apóstol Pablo. Un ejemplo negativo, que Dios dice, no hagas esto. El de Ananías y Zafira, Hechos capítulo número 5, versículo 3. Hechos 5:3. No mentir al Espíritu Santo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y recuerden ustedes qué le pasó a Ananías y a Zafira, pues el Señor los ajustició y tomó sus vidas por mentir al Espíritu Santo. ¿Es un ejemplo bueno, mis hermanos? Muy bueno, nos advierte de cosas graves que Dios dice, cuidado de hacerlas delante de mi presencia. O un ejemplo positivo, lindo, como otros tantos. ¿Se acuerdan de aquel personaje que fue levantado a la presencia del Señor del Antiguo Testamento, ahí en el libro de Génesis? Enoc, dice la Escritura que Enoc fue traspuesto y no vio muerte porque Dios lo llevó con él. Pero acerca de Enoc la Biblia dice, y Enoc caminó con Dios. Bueno, un quinto elemento que yo te animo a que encuentres en la Escritura son ejemplos para seguir, para imitar o para evitar. Pero promesas, que es el tema de hoy. Promesas. Vamos a poner la siguiente filmina. Si te sirve, tómale una foto. ¿Qué buscamos entonces en la lectura bíblica? Número 1, buscamos el carácter de Dios. Tratamos de responder una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué más buscamos? Doctrina fundamental. Esta es la verdad cristiana, esta es la verdad bíblica, esto es fundamento de mi fe cristiana. Tercer elemento, mandamientos. Dios me dice, haz esto, no hagas lo otro. Principios de vida, como tratando de decir la Escritura, así funciona la vida, según Dios. Quinto, ejemplos, testimonios de vida, imitar, evitar, y promesas, y promesas. Y mis hermanos, he terminado apenas mi introducción. Vamos al tema de hoy. ¿Cómo apropiarnos de las promesas de Dios? Y aquí quiero bajar la velocidad y yo quisiera que estuvieras muy atento. Si Satanás te está tentando en este momento, repréndelo en el nombre de Jesús. Si a alguien tú detectas que le está venciendo Satanás, dale un pellizco santo para que se aliviane. Y es importante, pienso, lo que el Señor nos lleva a considerar. ¿Cómo apropiarnos entonces de las promesas de Dios? Esta palabra es interesante, apropiarse. Así como cuando vamos al refrigerador, compraste un rico alimento que te quieres comer el día de mañana, lo guardas hoy en la noche, muy rico, piensa en lo que más le gusta a usted disfrutar. Al día siguiente va al refrigerador y ya no lo encuentra porque otro se lo apropió. ¿Le ha pasado? Apropiarse es tomar algo para sí. No en un sentido negativo, como el ejemplo que le pongo. Apropiarse simplemente es tomar algo como personal. Tomar como nuestro, eso es apropiarse. Y además como algo vigente. Porque cuando vamos a la Biblia y encontramos promesas en la misma, cuando tratamos de apropiarnos esas promesas, vamos a pasar de la mera promesa que tiene, por supuesto, un cumplimiento histórico, particular para alguien y a veces general. Sin embargo, en los próximos minutos yo quiero ayudarte, darte elementos que nos lleven a concluir, como hace 8 días iniciamos, concluir que todas las promesas de Dios son para nosotros en Cristo Jesús. Todas de la Biblia. Claro que le voy a dar elementos para filtrar, que sí, que no, con qué énfasis, pero hay criterios muy claros en la Biblia que nos ayudan a justo eso, saber apropiarnos de las promesas de Dios.
Es como leer, encontrarte en la Escritura alguna promesa y ya no leerla con el enfoque de que se la dio a fulano, a sutano, al pueblo de Dios, y se cumplió de esta manera o se va a cumplir así, sino cómo tener los elementos válidos para decir, esta promesa es para mí. Esta promesa también me pertenece y yo me la puedo apropiar por la fe. En primer lugar, hacer una distinción, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento se escribió para un grupo particular. ¿Quién es ese grupo? La iglesia, los creyentes. Todo el Nuevo Testamento fue escrito para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que todo lo que está en el Nuevo Testamento, todo atañe a ti y a mí. Absolutamente todo. Así es que todas las promesas de entrada del Nuevo Testamento son para ti y para mí. ¿Cuáles? Todas. ¿Cuántas? Todas. Ahora di conmigo en voz alta. A menos que sea algo muy particular, muy específico, para una persona específica, para un tiempo específico. Le voy a dar algunos ejemplos para ir distinguiendo esto. Dios le dijo a Pablo lo siguiente, vayamos a Hechos, capítulo número 27, 22 al 25. Hechos 27, 22 al 25. ¿Estamos ahí a todos? Hechos 27, 22. Dice Pablo, el contexto es el naufragio de Pablo. Pablo está naufragando con un grupo de prisioneros que van en un barco que ha chocado con algunos arrecifes, producto de que fueron investidos con un viento huracanado, así dice el pasaje. Bueno, está Pablo delante de esas personas en el mar, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Fíjese la declaración de Pablo a ese grupo. Tengan ánimo, nadie se va a morir, solamente vamos a perder la nave. Versículo 23. ¿Por qué les digo esto? Es como si Pablo dijese, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24. Y el ángel de Dios le dijo a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, porque había promesa de Dios para Pablo de que tenía que ir a predicar a César. Por lo tanto, no se podía morir ahí. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25, concluye Pablo diciendo a este grupo, por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en que será así como se me ha dicho. Dios le dio una promesa particular a Pablo, no te vas a morir, ni los que vienen contigo, solo se perderá el barco y tú tienes que ir a predicar a César. Esta promesa es muy particular y específica para Pablo y para ese tiempo específico. Diga conmigo en voz alta, sin embargo, de aquí podemos concluir principios bíblicos que corren a través de toda la Escritura. Por ejemplo, número 1, que Dios habla de manera específica a su pueblo, que Dios te habla a ti, que Dios me habla a mí, que Dios nos puede hablar, porque en nosotros está el Espíritu Santo, Dios mismo, viviente, activo entre nosotros, que Dios habla, que da promesas. Dios nos sigue dando promesas específicas y particulares, obviamente en el marco de los preceptos bíblicos, pero a veces no utilizar a Dios específicamente un texto de la Biblia para darte una promesa. Tercero, algo importantísimo, que somos llamados, nos enseña este pasaje, a que tú y yo debemos ser intercesores de todos aquellos que forman parte de nuestro círculo de influencia. El cristiano tiene esta clase de deberes. Tú eres un intercesor de todos aquellos que conoces de alguna u otra manera, en cierta medida o en otra medida. Y estas son cosas hermosas que nos enseña este pasaje. Ahora, ¿cómo puedo yo tomar una promesa de este texto? Justo lo que le estoy apenas diciendo en forma inicial, que lo que Dios pudo hacer con Pablo en una circunstancia particular, lo puede hacer contigo también, lo puede hacer conmigo también.
Dios me habla de manera específica, Dios me puede dar palabra de aliento, Dios me puede explicar el propósito de lo que estoy pasando y Dios me puede decir cómo Él me quiere usar para su gloria en ese momento. Y me puede dar palabras de promesas. Entonces espera entonces en todo tiempo promesas particulares de Dios para tu vida, como ocurre con Pablo y con tantos otros personajes de la Escritura. Otro ejemplo, hablando de que debemos discernir, distinguir cosas específicas y particulares dadas a una persona específica en un tiempo específico, pero de ahí yo puedo extraer el principio espiritual que sí puedo aplicar a mi vida. Otro ejemplo, este es popular, este lo conocemos todos y a veces no lo estamos interpretando correctamente. Vayamos a Hechos, capítulo número 16, versículo 27 al 30. Hechos 16, 27 al 30, por favor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. El contexto es Pablo y Silas han sido prisioneros por predicar el evangelio ahí en la ciudad de Filipos y oran, alaban al Señor, tiembla, se abren las puertas y promueve que el carcelero se quiera matar cuando ve que se abren las puertas de la cárcel y pues él se espanta por esta situación. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, el carcelero de Filipos se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vaya tomando nota de principios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es decir, este hombre, ante la predicación y el testimonio de estos hombres de Dios, Pablo y Silas, el Espíritu Santo le mueve a hacer una pregunta crucial. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Necesito la salvación del Cristo que ustedes predican. ¿Qué debo hacer? Entonces vemos aquí en este hombre un tremendo y profundo interés en la salvación. Versículo número 32. Y le hablaron Pablo y Silas la palabra del Señor. ¿A quién? Al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le predican el evangelio. Le predican las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, ¿a quién más le predicaron? A los que estaban en su casa, a su familia pues. Le predican al carcelero, le predican a la familia. Ahí está tu principio. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí está tu principio. Otro principio de salvación. Creo, obedezco a Dios. Y el primer precepto en la iglesia cristiana siempre fue el inmediato: bautízate. Él cree y obedece, demostrando, expresando su salvación. Ya es hijo de Dios. Y tomándolo, entonces, en aquella misma hora, este hombre lava las heridas de los heridos, amén, Pablo y Silas, pero enseguida se bautiza. ¿Quién más se bautizó además del carcelero, perdón? Toda la familia, los suyos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. También vean ustedes otro milagro en la salvación. Este hombre ya tiene tal mentalidad que ahora quiere servir a aquellos que están haciendo la obra del Señor. Y se regocijó con ellos, con toda su casa, después de haber creído a Dios. Versículo 35. Versículo 35. Creo que me brinqué algo, ¿no? ¿Estoy leyendo bien? Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados le enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, etcétera, etcétera. El versículo 31, creo que ahí fue donde me distraje un poco, perdón. Versículo 31. Esta es una promesa hermosa en la Escritura, ¿sí o no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primer pregunta: ¿Dios quiere que mi casa tenga salvación? Amén.
esta promesa, como veremos en un instante más adelante, tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Creer. Ahora, yo ya creí, ¿en automático mi familia va a creer? ¿Qué es necesario? ¿Cuál es la condición? Varias cosas. Uno, que mi familia también oiga el Evangelio. Que mi familia también cree en el Evangelio. Pero ya yo el Evangelio y sigue sin creer en el Evangelio. Aquí hay principios poderosos. Esa es una hipótesis mía, pero lo he visto tanto. Si el padre y la madre que se han entregado a Cristo Jesús son celosos en guardar, cuidar su salvación y dan fruto de ello evidente, los hijos tienen que ser impactados. Los hijos son impactados. No se nos olvide, levante la mano los padres de familia varones, papás. Tú y yo somos la puerta de entrada de nuestro hogar. Tú y yo, lo que dejemos pasar va a pasar. Lo que no dejes pasar no va a pasar, bueno y malo. Y por supuesto también la madre. Pero yo pienso que el varón tiene una responsabilidad primaria en cuanto al liderazgo espiritual de los suyos. Así es que tú, si aún tus hijos no creen en el Señor Jesucristo, por la razón que sea, y nunca tendrás de parte de nosotros, porque no es el énfasis del Nuevo Testamento, no es el espíritu del Evangelio, menos de su servidor, condenar, distinguir, descalificar a nadie, por supuesto que no. Sin embargo, es importante saber las cosas como están reveladas en la Escritura. Así es que yo diría que un padre que se ha entregado a Cristo Jesús, que vive una vida consagrada al Señor, que está enfocado en los propósitos de Cristo, que no deja de darle testimonio a sus hijos, que no deja de interceder por ellos, yo pienso, mis hermanos, que lo que Dios hizo con el carcelero lo puede hacer con la casa de cualquiera de nosotros. Entonces es una promesa que demanda un involucramiento comprometido, muy activo de parte de los padres creyentes. ¿Me expliqué, mi hermano? ¿Sí lo hice más o menos bien? Bueno, espero que sí. Entonces, tú ves en la Escritura promesas particulares para personajes particulares en tiempos particulares, detalles particulares, pero el principio se aplica a mí como sea. Y ahorita se lo voy a seguir comentando con otros elementos más. Decir hasta aquí, todas las promesas del Nuevo Testamento en general, mis hermanos, todas, tienen que ver contigo y conmigo, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con el creyente, con el hijo y la hija de Dios. Pero hay algo que se llama Antiguo Testamento. Diga conmigo, sí, cierto, pastor. Diga, sí, cierto. Hay algo que se llama Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, mis hermanos, tiene personajes particulares, Abraham, Moisés, José, David, etc. Y un pueblo particular muy especial que se llama Israel. Así es que, ¿cómo apropiarnos de las promesas del Antiguo Testamento? Repito, donde la mayoría de las promesas son para personajes particulares o para el pueblo de Israel. Lo que viene a continuación, mis hermanos, créanme que es bien importante. Es un tema que estamos desarrollando en el discipulado de los miércoles. Diga conmigo en voz alta, pastor, nos vemos el próximo miércoles en discipulado. No diga mentiras, no me siga la corriente. Véngase los miércoles al discipulado. Estamos estudiando Romanos versículo a versículo y estamos en Romanos 11. Y algunas cosas que referiré en este momento tienen que ver con la verdad aquí revelada. Vamos a algunos textos. Nuevamente, ¿cómo apropiarnos de las promesas del Antiguo Testamento si fueron dadas para personajes de aquel tiempo o para el pueblo de Dios Israel? Esto es bien importante, ¿sale? ¿Listos, Calixtos? Bueno, Efesios capítulo número 2, 11 al 14, y después nos vamos al 19. Efesios 2, 11 al 14, y después saltamos hasta el versículo 19. Versículo 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, ¿quiénes son esos ustedes, mis amados? La iglesia, los gentiles en cuanto a la carne, no judíos, eran llamados incircuncisión. No necesitamos circuncisión para tener el pacto con Cristo, con Dios.
por la llamada circuncisión, así nos llamaban los judíos, incircuncisos, hecha con mano en la carne. Siguiente. En aquel tiempo, vaya tomando nota, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Todos los pactos hechos por Dios en el Antiguo Testamento tenían que ver principalmente hasta ese momento con Israel. Y la iglesia era ajena a eso. Otra condición, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué tragedia! ¿No le parece? Versículo 13. Diga conmigo en alta, pero ahora. Gloria a Dios, diga, pero ahora, gloria a Dios. Pero ahora, ¿en dónde? ¿En quién? En Cristo, en Cristo. En Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban, ¿dónde estábamos? Lejos. Ahora han sido hechos cercanos. 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 Vamos a ver a quién, cercanos a quién y a qué. Hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Versículo 14. Porque Él, ¿quién es Él? Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quiénes son esos ambos pueblos? Dígalo en voz alta. Hoy convertí este momento en un salón de clases, es una clase. Ambos pueblos, ¿quiénes son esos ambos pueblos? El pueblo judío, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, los no judíos. De ambos pueblos, ¿qué hizo Dios? Dígalo en voz alta. ¿Cuántos pueblos de Dios hay? Uno solo. Dios hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, versículo siguiente, 15. Aboliendo en su carne, en la cruz del Calvario, la enemistad, la separación entre Israel antiguo e iglesia gentil, particularmente la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, ¿cuántos pueblos? Uno. ¿Cuántos hombres? Uno solo, un nuevo hombre, el creyente, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, haciendo la paz. Versículo 19. Este es contundente, el 19. ¿Lo puedes leer conmigo en voz alta? Adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántas familias tiene Dios? Una sola, formada de judíos y gentiles o no judíos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tomaron nota de ese pasaje? Siguiente versículo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Más ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? La iglesia. Son linaje escogido, real sacerdocio. Observe las siguientes dos expresiones. Nación santa. ¿Cuántas naciones tiene Dios? Una. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Para que anuncien las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eran ¿qué? Pero ahora sí somos ¿qué? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Muy bien. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y el contexto es un poquito amplio, Pablo está hablando de que Israel es un olivo, y tú siendo olivo silvestre, el gentil, el no judío, tú creyente, cristiano, no judío, gentil, tú has sido injertado en lugar de ramas que fueron desgajadas del olivo que es Israel. Y tú has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia
del olivo. El contexto es muy amplio. Solo decir algo muy simple pero verdadero. El cristiano, el creyente no judío, fue insertado, siguiendo esta figura y esa ilustración del escritor, en un olivo, y ese olivo era Israel. Lo que quiere decir Pablo aquí principalmente es: hay un solo pueblo, el pueblo de Dios. No hay dos pueblos. Claro, comenzó con un pueblo, Israel, pero siguió con el pueblo, que ahorita vamos a ver que el plan de Dios no fue como, pues ahora se me ocurre que después de Israel continúe la iglesia. No, ya estaba desde antes de la fundación del mundo que la iglesia existiese. Pero ahorita vamos para allá. Último texto, Gálatas 6:16, último texto de un punto particular que yo le quiero comentar. Hay un solo pueblo de Dios. Hay un solo pueblo de Dios. Gálatas 6:16. Y hay un solo pueblo de Dios sujeto de las promesas de Dios. Esa es la idea que en este punto quiero que ustedes registren, por favor. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, está hablando de la cruz del Calvario, el contexto, el sacrificio en la cruz y sus beneficios para el creyente. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos. ¿Y a quién? Y al Israel de Dios, Y como entramos en algunos textos debatibles, esta expresión puede tener dos significados. Uno, se refiere a los judíos que se han convertido a Cristo y que son el remanente que siempre Dios ha preservado desde todos los tiempos, el remanente fiel a Dios que ahora se ha convertido a Cristo. Y otra posible interpretación es que ese Israel de Dios es una alusión a todo el pueblo de Dios, donde está la iglesia cristiana. Pero quédense con esta primera idea, o principal idea: somos un solo pueblo, a quien Dios ha dado las promesas. Y mientras no haya algo particular, específico, puntual para una persona específica, que solo se cumple para esa persona, o tiempo específico, pueblo específico, todo tiene que ver contigo y conmigo. Ahora, todo, aunque ahora hay un pueblo de Dios, Israel e iglesia, igual a un solo pueblo de Dios, en realidad, mis hermanos, en Efesios 1, 3 y 4, leemos que todo Dios no solo lo planeó, lo determinó desde antes de que tú y yo existiéramos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Adelante. Según nos escogió, ¿desde cuándo, mis hermanos? ¿Desde cuándo la iglesia existe en la mente y el corazón de Dios? ¿Desde cuándo el Señor puso su mirada en ti y en mí para que un día, por gracia, llegásemos a ser salvos? Desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, vamos a practicar un poquito el hebreo. Diga conmigo, desde endenantes. Dígalo fuerte, desde endenantes. Sí, así es el texto. Según escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observe. Espero no lo haya yo perdido. Diga conmigo con toda franqueza, sí, pastor, ya me perdió. Después lee en YouTube. No, en YouTube no se lee, se oye, ¿verdad? Después ve en YouTube bien la enseñanza. Es mucha información, pero yo quiero que nos llevemos la gran idea, mis hermanos, que yo quiero compartirle. Las promesas de Dios sostienen nuestra vida. Y la Biblia contiene miles de promesas para ti, para mí. Y en Cristo Jesús tenemos derecho a todas las promesas de Dios. Y si no es algo particular y específico, como le daré ahorita unos más ejemplos, como quiera el principio espiritual incluido en esa promesa, sí tiene todo que ver conmigo. Avancemos. Dios es el mismo Dios de siempre. Amén. ¿Y qué cree? Y es el mismo pueblo de Dios siempre. Porque como hace un momento dijimos en hebreo, desde endenantes ya estaba establecido que existiera un solo pueblo de Dios, una sola familia de Dios, integrada obviamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, las promesas de Dios para ese pueblo en esencia son las mismas.
La mayoría de las promesas, mis hermanos de la Escritura, miren, estoy generalizando, pero créanme que tengo muchos días meditando en esto, y no por eso quiero decirle que sé más que usted, de ninguna manera, le sirva la reflexión y lo que estoy compartiendo. Pero yo he observado lo siguiente, que todas las promesas del Señor, todas, tienen que ver con unos 10 temas en forma general. Hablan de presencia de Dios, hablan de salvación, hablan de recuperación, hablan de sanidad, habla de pelear, que Dios pelea por los enemigos, habla de, ¿qué más? De provisión, habla de protección, y todas las promesas tienen que ver con eso. Y aunque una promesa que aluda a uno de estos temas que acabo yo de mencionar sea dada para alguien particular, es el mismo Dios, es el mismo pueblo, tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y el mismo Dios que hizo eso con aquel o con aquella, lo hará también contigo. Y en el Nuevo Testamento, la mayoría de las promesas del Antiguo Testamento tienen su contraparte e incluso su cumplimiento mejor, más completo en el Nuevo Testamento, porque se cumplen en Cristo Jesús. Le voy a dar un ejemplo. Dios le prometió a Israel, a Moisés, a Israel, a Josué, darles una tierra, Canaán. Y el Señor les dice, toda esta tierra, la tierra que pisen tus plantas será tuya. Y el Señor añadió tantas cosas, no te dejaré, no te desampararé, yo voy delante de ti, yo pelearé por ustedes, etcétera, etcétera. Pues sabes, aunque esta promesa fue dada para Israel, para Moisés, para Josué, personas específicas, para tiempos específicos, como quiera, mi hermano, el principio espiritual incluido en esa promesa no ha cambiado. Dios no nos ha dado quizás un territorio físico, un territorio geográfico, pero sí nos ha dado terrenos a poseer por la fe. Nos ha dado el terreno de poseer, por ejemplo, mi participación en el reino de los cielos. Dios así le dijo a los discípulos: he aquí les doy a ustedes el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que lo administren, para que lo extiendan, para que vean la gloria de Dios ahí. Te he dado, y déjame hacer una particular aplicación de los terrenos que Dios nos da. Te ha dado tu familia, te ha dado tu negocio, te ha dado tu grupo de influencia o ámbito de influencia, te ha dado propósito. Esos son los terrenos que en Cristo Jesús somos llamados a conquistar en su nombre. Y el mismo Dios que estuvo con Josué, por ejemplo, y le dijo: no te dejaré, no te desampararé, voy a pelear por ti, te voy a dar la victoria. Es el mismo Dios que nos ha dicho que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No sé si lo perdí o me estoy explicando bien. Que aunque la promesa particular para Moisés o David o Josué son para ellos en particular, el principio espiritual aledaño o incluido que tiene que ver con el mismo Dios y con el mismo pueblo es para ti, es para mí, es para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Obviamente todo para su gloria y para nuestro bien. Claro que nos hará muy bien no sacar de contextos algunos pasajes de la Escritura para no equivocarnos. ¿No es cierto, Tonatiuh? ¿Sí? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham y a Sara, no sé si tú quieras que se cumpla esta promesa en tu vida: serás padre, Abraham, a los 100 años de edad. Abraham, serás madre a los 90 años de edad. ¿Cuánto quieren esta promesa? O le dijo Dios a Salomón: vas a construir un templo. O le dijo, ¿a quién le dijo de los muros de Jerusalén? A Nehemías: vas a construir los muros de Jerusalén, ¿cierto? Bueno, quizás esa promesa específica, no quizás, de hecho, no es para ti, no es para mí, pero que sí es para mí. Es el mismo Dios, fiel, verdadero, misericordioso, poderoso, que siempre está obrando sus propósitos en y en medio de y por medio de ti y de mí. Es el mismo Dios que libra, repito, que provee, que dirige, que capacita. Por lo tanto, esa promesa dada a ellos tiene una aplicación para mí en Cristo Jesús. Porque si yo, para cumplir y vivir en la voluntad de Dios, necesito provisión, Dios va a proveer. Necesito protección, Dios va a proteger. Necesito restauración, Dios va a restaurar. ¿No es la salvación, mi hermano, en esencia, recuperación y restauración? Claro que sí. Otro ejemplo, Jeremías 29:11. Este pasaje nos encanta a todos. Es hermoso. Esta promesa fue dada en forma específica a Israel, a Judá particularmente, en un tiempo particular.
La pregunta ¿es para mí también? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Si has leído la Biblia, y el contexto de este pasaje tiene que ver con los exiliados judíos en Babilonia. ¿Y qué les está diciendo Dios? En el exilio los voy a cuidar, en el exilio los voy a proveer, en el exilio incluso los voy a prosperar. Y en el tiempo determinado los voy a regresar. Y Jerusalén será reconstruida y habitada. Y las ciudades de Judá serán nuevamente habitadas. Y uno debe decir, claro, esa es una promesa particular para aquellos de aquel tiempo. Pero vuelvo a decir, mis hermanos, el corazón de la promesa tiene que ver con que nuestro Dios y particularmente nuestro Señor Jesucristo, no lo dijo Él, te pregunto, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Señor nos salva no solamente de algo, de condenación, de maldición, nos salva para algo, para sus propósitos, para su gloria, que implica nuestra restauración y recuperación. En esencia, la promesa contiene lo mismo: recuperación, restauración, propósitos de Dios, la gloria de Dios. Entonces yo sí puedo decir que Dios tiene para mí pensamientos de paz. ¿Y quién es tu paz y quién es mi paz? Es Cristo Jesús. Tú has sido salvado por el príncipe de paz. Y mira una contraparte en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en el mundo tendrán mi paz. Hay muchas contrapartes en el Nuevo Testamento de la gran mayoría de las promesas de Dios que tienen un cumplimiento, yo diría incluso mejor, más cabal, más completo, y tiene que ser así, es el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Salmo 23, otro ejemplo bien básico, solamente para tratar de distinguir el principio que yo he tratado de comunicarte en esta mañana. Salmo 23, ¿cómo comienza el Salmo 23? Versículo número 1, digámoslo en voz alta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo le pregunto, ¿era muy optimista el escritor de este Salmo? ¿Fue algún curso de motivación? ¿O está diciendo una verdad toral de la Escritura? Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Eso lo digo aquí entre nos, y es para mí lo que voy a decir. Cuando yo leo ese versículo, siempre digo: gloria a Dios, nada nos faltará. Y después digo: híjole, Señor, ni problemas. Pero ahí también vemos la mano de Dios. ¿Cuál es la contraparte de este pasaje, de esta declaración? El Nuevo Testamento. Dile que está a tu lado: ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, mi hermana? También que íbamos. ¿Cuál es la contraparte de esa declaración? Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, en el Nuevo Testamento. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién es el pastor que dio su vida por las ovejas? ¿Quién es el pastor que dijo: aunque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, yo he venido a darles vida y vida en abundancia? ¿Quién es el pastor que dijo: y lo que mi Padre me ha dado yo no lo soltaré, no te soltaré jamás? Es nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa mejor cumplida en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. No, yo no estoy siendo exitoso en esta mañana con usted. El único emocionado parece ser que soy yo. Las promesas del Antiguo Testamento en su gran mayoría tienen un cumplimiento completo mejor. Diga conmigo en buen español: más mejor. Más mejor en Cristo Jesús. Otro ejemplo, Salmo 32:8. Son promesas que se vuelven comunes en el pueblo de Dios. Salmo 32:8. ¿Lo leemos en voz alta? Adelante, ya estoy concluyendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No queremos eso, mis hermanos, con mucha frecuencia? Señor, dirígeme, dame sabiduría, condúceme. No entiendo, no comprendo, dame luz. Luz en el doble sentido, ¿eh? Dame luz y dame luz, sí, Señor.
Yo encuentro con toda claridad Santiago 1:5, la contraparte o el cumplimiento mejor y completo de esta declaración del salmista. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué hace Dios? El cual da a todos abundantemente. Y Dios no es como tú y como yo. Él da sin reproche. ¿Y qué promete Dios? ¿Qué promete Dios, mi amado? Dárnosla, le será dada. Otro pasaje del Antiguo Testamento que yo veo el mejor cumplimiento en Cristo Jesús. Y es otra promesa popular, hermosa, de la cual nos tomamos y nos apropiamos por la fe, porque tenemos derecho a hacerlo en Cristo. Isaías 40:31. Y ya casi concluyo. Diga, gloria a Dios. Isaías 40:31. ¿Lo leemos otra vez en voz alta, mis amados? Adelante. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién no ha estado necesitado de fuerzas, de ánimo, de nuevo vigor, de gasolina pura espiritual? En la vida lo necesitamos, a veces más, a veces menos. Y yo encuentro en el Nuevo Testamento varias declaraciones que permiten el cumplimiento puntual en el cristiano de esta promesa. Se me ocurre una, Efesios 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Concluyo. Muchas promesas, mis hermanos, de la Escritura, según la Biblia, pues, no se van a cumplir en esta tierra, en la vida presente, sino tienen su cumplimiento cabal en un futuro. Pero como comenté la semana pasada, lo repito, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, es llamado a ver la vida presente y terrenal en un continuo desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús y hasta la eternidad, donde lo que llamamos muerte es meramente, y perdónenme que no encuentro un término mejor, pero de manera simple diré algunas cosas: la muerte como un trámite, como un momento, como un pasaje que nos conducirá a la posesión de la plenitud de la vida eterna. Es decir, no debemos ver la vida presente terrenal como todo lo que Dios tiene. De hecho, mi amado, mi amada, lo mejor, lo completo, lo perfecto aún está por venir. Porque aceptémoslo, habrá cosas en esta tierra que no tendrán solución en este momento de esta vida. Habrá cosas en esta vida con las cuales vamos a tener que lidiar toda la vida hasta que nos muramos. Diga conmigo, lo reprendo, pastor. Pero es lo que enseña la Biblia y es lo que la vida demuestra. Pero si vemos nuestra vida desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que nos dio la vida eterna, y lo vemos eso como algo que no va a terminar nunca, sino que es dado hasta la eternidad, entonces podemos seguir esperando las promesas de Dios. Le daba el ejemplo clásico: muchos morirán, quizás moriremos, me incluyo probablemente, de alguna enfermedad, y Cristo Jesús dijo que Él en la cruz del Calvario no solamente llevó nuestros pecados, sino también sufrió nuestros dolores, y por nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Pero morimos de enfermedad. Pero eso no quita que se cumpla la promesa, porque se tiene que cumplir.
Porque el Señor dice que llegará el tiempo en donde estaremos en un lugar y en un estado donde no habrá más llanto, lágrimas, enfermedades, dolor ni muerte. ¿Me estoy explicando en esto? Y cuando los saduceos cuestionaban a Jesús acerca de la resurrección, esta declaración es contundente acerca de lo que le estoy comentando. En Mateo 22:32 el Señor le dice, pues miren, Isaac, Abraham, Jacob siguen vivitos. Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así es que no dejemos de mirar el cumplimiento de las promesas del Señor, que se tienen que cumplir, que se van a cumplir, pero algunas, mis amados, y eso depende solo de la soberanía, autoridad y planes perfectos de Dios, por supuesto. A nosotros nos corresponde solamente descansar en Él, esperar en Él, acogerme a la promesa como Él la quiera cumplir, pero Él la cumplirá. Todas. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo un sí, y todas las promesas de Dios son un amén en Él. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el tema. Quizás mucha información, Dios amado, pero ayúdanos, mi Dios, Espíritu Santo. Difícil explicar y comprender, asimilar en breve tiempo un tema como este, pero aceptemos cosas muy elementales. Uno, Dios es fiel a sus promesas y las va a cumplir. Y si estamos en Cristo Jesús, podemos aspirar y apropiarnos de todas las promesas de la Escritura. Y aunque algunas tengan que ver con alguien o algo o un tiempo específico particular, en el fondo el principio espiritual, te aseguro, mi hermano, siempre es el mismo. Un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios cumpliendo propósitos, ejecutando planes, un Dios obrando misericordia, un Dios obrando salvación, restauración, recuperación. Danos de tu gracia, Señor, para poder meditar en la Escritura con los lentes que nos permitan identificar promesas. Porque lo que yo he pretendido hacer estos domingos, Señor, es crecer en vivir en tus promesas, porque ellas sostienen nuestra vida. Glorifícate, Señor, en esta hora. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Quiero que ahí en tu lugar, mi hermano, obviamente tú orarás según tu inquietud, según el Espíritu te dirija, pero te quiero sugerir un par de cosas. Que pidamos a Dios que nuestros tiempos en la palabra de Dios nos permita identificar las promesas que tiene para nosotros, para ti particularmente. Que venga la convicción del Espíritu Santo para que te apropies de la promesa, para que la creas, te aferres a ella, decidas creerle a Dios. Que si esa promesa tiene condición o condiciones, pidas al Espíritu Santo te lleve a cumplirlas, porque es para tu bien, es para tu transformación, es para tu crecimiento. Sí, Señor Jesús, las promesas de la Escritura. Nadie se pone de acuerdo cuántas hay. Algunos dicen hasta 7,000, imposible de llegar según el criterio que se use para clasificarlas. Eso no importa, son muchísimas y todas abarcan todo tema de vida. Gracias, Señor Jesús. Ahora te
animo a hacer algo más ahí en tu lugar, que le digas a Dios: Señor, y en este asunto particular, mi matrimonio quebrantado, mi salud afectada, mi casa en desorden, mi economía dañada, o cualquier asunto, o mis anhelos aún no satisfechos, cualquiera que sean, que le digas a Dios: Señor, ¿tendrás alguna promesa para mí ahora que se predique este tema? Tu Espíritu Santo quisiera hablarme y decirme algo específico a la cual asirme. Señor, yo quiero oír tus promesas. Abre mis oídos espirituales para oír tu voz. Abre mis ojos espirituales para ver tu propósito, tu voluntad para mí, en aquello que quieras hacer con mi vida y en mi vida. Dame esa gracia este día, Señor. Sí, te lo pido en el nombre de Jesús.